Hoy vamos a ver un lugar muy especial. Recién estacionamos el coche aquí atrás. Vamos a subir a un lugar que se llama la Colina del Tanaj, la colina de la Biblia. Vamos a ver una vista muy importante sobre Jerusalén y vamos a hacer zoom in para meternos dentro de la ciudad vieja, além de las murallas de Jerusalén. Podemos ver aquí a la montaña sumamente florecida con calaniot. La calanit, esta flor roja que tenemos aquí, es la flor nacional del Estado de Israel del verano. Calá en hebreo significa novia. Y calanit es una novia en pequeño. ¿Por qué? Porque si miramos a esta flor por dentro, tiene como un anillo blanco, como si fuese una novia con su turbante. ¿Sí? Entonces la calanit es la flor que florece en esta época del año en la tierra de Israel. Continuamos por aquí. Flores amarillas, una flor que tiene gusto a ajo, que la vimos el otro día. Y toda la montaña realmente sembrada de flores. Vamos a subir hacia la cima, que estamos ya muy cerquita. Hay algo muy interesante. En Jerusalén, si uno mira las construcciones, están todas construidas con la piedra que se llama piedra de Jerusalén. En hebreo, Even Yerushalmit. Preguntas por qué hacer todo con la misma piedra. Respuesta: cuando llegan acá los británicos, en el año 17, establecen una ley que obliga a que todas las fachadas externas de los edificios sean construidas con piedra de Jerusalén. La pregunta es: ¿dónde sacamos tantas cantidades de piedras de Jerusalén? La respuesta, ¿cuál es? Aquí abajo. ¿Qué tenemos? La montaña. La montaña totalmente está hecha de ¿qué? De piedra. La montaña está formada por piedras y hay piedras muchas centenas de metros hacia abajo. Quiere decir que no tenemos problema en poder seguir sacando piedras para construir nuestra hermosa ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué vemos acá en esta colina del Tanaj? ¿Y por qué se llama la colina así, la colina del Tanaj? Tiene una historia muy interesante. De hecho, son historias muy interesantes. En primer lugar, David Ben Gurión, primer ministro de Israel, él tenía un plan, él era un amante del Tanaj, un amante de la Biblia, y él dijo: en esta colina quiero construir un centro mundial de estudios bíblicos. Ahora, ¿qué pasó? Ese plan, al final de cuentas, por diferentes motivos, se archivó, pero el nombre del lugar se mantuvo y se sigue llamando hasta el día de hoy la colina del Tanaj. Pero esto aquí hace algunos años que pasó una historia muy interesante. Vinieron chicos de un colegio a este lugar y de pronto un niño se portó mal. Y la maestra le dijo: vete a aquel rincón de allí. Y el niño vuelve después de un tiempo y dice: miren lo que encontré. Encontró una especie de pergamino de cobre. Parecía algo arqueológico. La maestra se lo llevó a un arqueólogo. El arqueólogo dijo: esto es una Birkat Kohanim. Es una bendición sacerdotal escrita hace 2000 años en Jerusalén, que por algún motivo llegó a este lugar. ¿Qué dice la bendición sacerdotal? En hebreo, el Hashem Mishmereja. Yair Hashem panabeleja bijuneka, Isa Hashem panabeleja beyasem leja shalom. Sí, que Hashem te bendiga y te guarde. Sí, que Hashem dirija tu rostro hacia ti y te dé gracia. Y que Hashem eleve tu rostro y te dé la paz, te dé el shalom. Sí, así que este lugar de Jerusalén, que es el lugar de las bendiciones, lo bendecimos a todos nuestros oyentes para que estas bendiciones también le fluyan a ustedes. ¿Qué vemos desde aquí? Varias cosas. Este edificio grandote que está acá se llama la iglesia escocesa. Ahí se ve la bandera azul ondeando. Hacia aquel lado tenemos la torre de David, esa torre que se ve un poquito alta ahí, y todo lo que es la muralla de Jerusalén. Todo eso se llama el monte Zion. Ahí vemos la cima del monte Zion. El valle que se ve aquí abajo es el valle del Kidrón. Y la montaña que está entre el monte Zion y el monte Moriah, que no lo vemos, y el valle del Kidrón, se llama el monte de los Olivos, que es la montaña que está enfrente con el cementerio judío más antiguo del mundo. Del otro lado, que casi no se ve, está muy leve, están las montañas de Jordania, que también las mencionamos el otro día cuando estuvimos paseando en aquel hermoso lugar llamado Ein Prat. Y aquí tenemos un edificio interesante. ¿Qué es este edificio de aquí? Es la primera estación de tren que hubo en la ciudad de Jerusalén, construida por los turcos otomanos, fin del siglo XIX. Este tren, ¿desde dónde venía? Venía desde el puerto de Yafo para traer las mercaderías y los viajantes hacia la ciudad de Jerusalén. La gente antes, ¿cuánto tiempo lo hacía? Tenía que venir en camellos, en carretas, les llevaba 2 días. Con esto, un par de horas ya estaba en Jerusalén. Este tren funciona hasta mediados de la década del 50 del siglo XX. Como parte del tren pasaba por el límite con Jordania, tenían miedo que los jordanos, que en esa época estaban en guerra con nosotros, hagan un atentado y exploten las vías del tren, lo cual era muy peligroso. Y por eso ese tren dejó de funcionar. Hoy en día tenemos un hermoso lugar que vamos a visitar en alguno de nuestros paseos, que es la antigua estación de tren reconstruida con restaurantes, con locales, realmente una de las perlas, una de las joyas que tiene la ciudad de Jerusalén.
Y tenemos aquí algo muy interesante. Tenemos una muralla. ¿Esta es la muralla de Jerusalén? No, esa es la muralla de Jerusalén. ¿Y por qué hay muralla de los lados? Si les interesa, vamos a grabar un video también sobre este lugar. Pongan vuestro comentario. Ahora continuamos en dirección a aquel lado y tenemos lo que se llama Brejata Sultán, la alberca, la piscina o el estanque del sultán. En la época turca había ahí una especie de depositorio de agua. Hoy en día es un anfiteatro en el cual en los meses de verano se hacen representaciones musicales, a veces obras de teatro. Muy bonito lugar. Seguimos por aquí abajo y vemos lo que se llama el famoso Valle del Kidrón o del Cedrón en español. También se llama Gei Ben Hinnom. En la época previa que llega el pueblo israelí, los canaanitas que vivían aquí hacían sacrificios al dios Molech, quemaban niños, sacrificaban niños a un dios. Eso lo pasaba antes que el pueblo israelí llegue a la tierra de Israel. Aquí tenemos el monte Zion, el Valle del Kidrón, que es el que separa el monte Zion del monte de los Olivos, Har Zeitim, que es la montaña que está atrás. Si prestamos atención al fondo, se puede observar un muro tercero, es un muro de cemento. Ese muro lo construye Israel después del año 2000, cuando hubo una serie de atentados muy fuertes en Jerusalén, Se hace un muro que tiene en realidad 700 kilómetros de largo, muro y también cerca de alambrada, para evitar que terroristas puedan pasar de un lado al otro y hacer atentados. Cualquier árabe que quiere pasar de un lado al otro tiene que pasar por un punto de seguridad, ¿sí?, de la zona de Judea y Samaria hacia el lado de Jerusalén occidental o las otras partes de la tierra de Israel que son, digamos, oficiales. ¿Para qué? Para que sean vigilados y que podamos evitar los atentados, que en realidad funcionó. No está muy bueno, no queda muy lindo, pero cumplió con el objetivo. Última cosa, hablamos o mencionamos en algún momento, o vamos a mencionar si no, hay un cable acá, un cable que está colgando y hay una cajita ahí al fondo. ¿Qué pasaba? Algo interesante pasó. Entre el año 48 y el año 67 estaba Jerusalén dividida en la parte judía y la parte jordana. Esa montaña, el monte Zion, donde estaba la tumba del rey David, era el último punto judío, ¿sí?, antes de que empiece la ciudad vieja que estaba en manos de los jordanos. Ahora, era muy peligroso pasar soldados, pasar armas. ¿Cómo hacía para pasar cosas de un lugar a otro? En la noche se levantaba el cable que estaba suspendido sobre el valle para poder pasar la caja esa que está ahí, con alimentos, con medicamentos, con armas, no personas, para poder abastecer a los soldados que estaban del otro lado para que sea más seguro. Después que termina la guerra se hace un pequeño museo que se llamó el Museo del Aerocarril. Sí, se contaba la historia, sí, de este pequeño cable de carril que había en Jerusalén para poder trasladar suministros. Hoy en día se está preparando un proyecto interesante que por ahora quedó congelado, pero esperemos que se vuelva a reavivar, que es hacer un cable de carril que vaya a la estación de trenes hacia el muro occidental para que puedan llegar personas de forma mucho más rápida y sin los problemas de tráfico y los problemas de estacionamiento que hoy en día todavía tenemos en la ciudad vieja de Jerusalén. Y luego de nuestra relativamente pequeña caminata, llegamos finalmente a las murallas de la antigua ciudad de Jerusalén. Frente a nosotros la famosa y conocida Puerta de Iafo. ¿Quién hizo estas murallas? ¿Cuántos años tienen? Las hizo Sultán Suleimán, año 1578, 1579, sí, hace casi 500 años. Esta muralla originalmente tenía 7 portones. Puerta de Iafo, ¿por qué se llama así? Aquí había una especie de estación de taxis. ¿Qué significa taxis? Carrozas con caballos o camellos que se dirigían en dirección al puerto de Iafo antes que se construya el tren. Como acá estaba la estación de taxis que iba hacia Iafo, se llama la Puerta de Iafo. Además, si uno sigue la línea hacia el lado oeste, uno transita la calle Iafo, agarra la ruta 1, viaja por la ruta 1 y llega al puerto de Iafo. Por eso se llama la Puerta de Iafo. Damos la vuelta, tenemos una puerta octava, una puerta agregada fin del siglo XIX. Se llama Shara Hadash, la puerta nueva. ¿Por qué hay una puerta nueva agregada? Esta zona de la ciudad vieja era la zona habitada por los armenios. Los armenios compraron tierras en lo que se llamaría la ciudad nueva, fuera de las murallas. Ahora tenían un problema, cuando querían llegar a sus casas, tenían que dar toda la vuelta por la muralla, pasar la puerta de Iafo y volver. Había que hacer una U. Era mucho trabajo, cargar con las bolsas de la feria, mucho cansancio. Pidieron al sultán si le podía hacer una puerta extra para facilitar el traslado. El sultán dijo, ok, no hay ningún problema. Abrió la octava puerta, se llama Shara Hadash, la puerta nueva, para facilitar el traslado de los armenios que estaban en la ciudad nueva hacia sus casas en la ciudad vieja. Seguimos dando la vuelta, tenemos la puerta de Shem.
la puerta relacionada con la ciudad de Shem, o en árabe también la puerta de Damasco. ¿Por qué? Muy simple explicación también geográfica. Uno va hacia el norte, llega a la ciudad de Shem, va más hacia el norte, llega a la ciudad de Damasco. También se llama la puerta de la columna, porque de ahí salía la columna que bifurcaba los dos cardos, las dos calles principales de la antigua ciudad de Jerusalén. Damos la vuelta y nos encontramos con una puerta que se llama Sha'ar HaPrahim, la puerta de las flores. No porque habían locales de flores, porque estaba decorada con flores en la parte de arriba de esa puerta o de ese portón. Damos la vuelta y tenemos la puerta de los leones. ¿Por qué? El mismo motivo, hay leones que decoran la puerta. El sultán es comparado con un león, entonces el león viene a ser reminiscencia del sultán. Y después llegamos dando la vuelta a una puerta que se llama la puerta de la compasión. Es una puerta doble que está sellada, está cerrada. ¿Por qué? De acuerdo a la tradición judía, cuando venga el Mesías, el Mashiach, entonces se va a parar Eliyahu Anabí en una puerta, el Mashiach en la otra, van a recibir al pueblo de Israel que retorna del exilio de la diáspora. Los árabes dijeron, no queremos que esto pase, y lo que hicieron fue sellar el portón y también colocaron todo un cementerio musulmán en la ley de la montaña. Si para que esto no pase, va a pasar igual, el Mesías va a venir y el pueblo de Israel va a entrar por la puerta de la compasión. Amén. Seguimos dando la vuelta y nos encontramos con la próxima puerta, la puerta de las basuras. En hebreo, Sha'ar Hashpot. Qué nombre no honorable para uno de los portones de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Por qué se llama así la puerta de las basuras? Dos explicaciones. Una, como estaba cercana al monte del templo, procuraban que los animales a ser sacrificados hagan sus necesidades fisiológicas ahí abajo. Hay otro motivo más, que es el motivo quizás principal. Los árabes tiraban la basura en el lugar que los judíos más santificamos, al lado del muro occidental. Y hasta el día de hoy mantiene ese nombre no tan honorable, puerta de las basuras. Y seguimos dando una vuelta y llegamos a la última puerta, la puerta de Tzion, Sha'ar Tzion. ¿Por qué? Porque está sobre el monte de Tzion. Y vamos ahora sí a entrar por nuestra famosa puerta, la puerta de Yafo. Síganme, vamos por aquí. Estamos entrando ahora en la muralla de Jerusalén. Y algo muy interesante, si miramos el portón, tiene forma de L. No entra en una forma recta directamente en la ciudad. ¿Por qué? Tiene un motivo estratégico. Si alguien quería pasar, tenía que doblar. Cuando doblaba, el que estaba dentro podía apuntar mejor y dispararle. Si vemos aquí a vuestra derecha, vamos a ver aquí una pequeña incisión en la muralla. Esto obviamente es para que los soldados se puedan parar aquí con sus armas y disparar a aquel que quiera conquistar o infiltrarse en la ciudad desde afuera sin el debido permiso, como se dice. Vamos a continuar entrando ahora sí por la puerta de Yafo en dirección a la ciudad antigua de Jerusalén. Estamos entrando ahora en la ciudad antigua. Tenemos acá algo muy interesante. Está ese señor sentado. En la parte de atrás de estas rejas hay dos tumbas. Ahora, ¿qué hacen dos tumbas en la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén? Estas tumbas son las tumbas de los arquitectos de la muralla de Jerusalén. ¿Qué pasó? Sultán Suleimán, después que construyeron la muralla, los mandó matar. ¿Por qué? ¿Qué hicieron de malo? No hicieron nada malo. Él dijo, yo no quiero que se copien los planos de la ciudad de Jerusalén en otra ciudad y que haya una ciudad que sea como Jerusalén. Los mandó matar, los mandó enterrar exactamente en la puerta de la ciudad vieja, para que la gente pregunte, ¿y estas tumbas de quiénes son? Y se les explique que son las tumbas de los arquitectos de la muralla que mandó matar Sultán Suleimán por si hacían algo malo. No es que hicieron algo malo. ¿Cuál es el mensaje? Hay que portarse bien. Muy didáctico, no muy compasivo, pero el mensaje quedó entendido. Hasta el día de hoy tenemos aquí las tumbas de los arquitectos de nuestra hermosa muralla de Jerusalén. Y entramos en la ciudad vieja, conocida por sus 4 barrios. El barrio donde viven los armenios, aquí detrás nuestro, el barrio cristiano, el barrio musulmán, y hacia aquel lado tenemos también el barrio judío. Ahora acá pasa algo muy interesante. Tenemos acá la muralla de Jerusalén, en la cual se pueden ver 3 épocas diferentes. Por un lado se ve la parte de abajo, la parte del medio y la parte de arriba. Si preguntamos cuál es la más antigua, uno que diría, obviamente la de abajo, pero esto aquí que no, la parte más antigua es la parte del medio. ¿Quién construyó la parte del medio? Si ustedes se fijan en el tipo de piedras, nos recuerdan las piedras del muro occidental, las piedras del Kotel. ¿Quién hizo el Kotel? El famoso rey Herodes. El famoso rey Herodes se construye el muro occidental y también en esta zona de Jerusalén construye una fortaleza en la cual construye 3 torres que se llaman Hípicus, Fasael y Miriam. Quedaron 2 de ellas. Lo que se ve en el medio son los restos de la torre construida por el rey Herodes como parte de su fortaleza.
Ahora, ¿por qué construir en esta zona de Jerusalén una fortaleza? Está escrito en la Biblia, Yerushalayim Arim Sabib. La Jerusalén está rodeada de montañas, como podemos observar en la parte anterior del video. Ahora pasa algo interesante. Esta zona de aquí justamente es la zona más vulnerable de la ciudad. ¿Por qué? Porque uno viene caminando sin obstáculos naturales, sin caídas muy pronunciadas. Herodes dijo hay que hacer una fortaleza para que este lugar no sea un punto de debilidad para poder atacar Jerusalén, y hace aquí la fortaleza. Ahora llegan aquí después los cruzados, año 1099, y hacen su fortaleza, que es la que tenemos aquí. Hay una fortaleza, abajo hay una zanja, y acá tenemos otra parte de la muralla, es decir, muralla, zanja, muralla. ¿Qué había en la zanja? En la zanja había supuestamente nada. Hay gente que dice, ¿había agua? Si llovía, había agua. Cocodrilos seguro que no habían. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se pueda conquistar, porque nadie puede bajar y trepar y subir y conquistar la fortaleza. ¿Cómo se conquistaba entonces? Se venían con catapultas que lo que hacían era moler a la fortaleza por dentro, tirar quizás flechas con fuego. Después de mucho tiempo ahí entraban y la conquistaban. Y la última parte, ¿quién la construye? Cuando llegan acá los turcos otomanos con Sultán Suleimán y hacen toda la muralla, quieren poner también el sello turco en la fortaleza y agregan la parte de arriba que es el techo de alguna manera de estas dos torres de épocas anteriores. Vemos algo interesante, vemos como 3 balcones en la muralla. ¿Para qué son esos balcones? No son decorativos. Si alguien se quiere proteger que no le disparen, se coloca pegado a la muralla de arriba, le pueden tirar aceite caliente, agua caliente, alguna bomba o lo que sea. Ahora mucha muralla, mucha fortaleza, pero vemos que aquí que la muralla está agujereada, no con un agujero pequeño, un espacio muy grande en el cual transitan los coches. ¿Y por qué se hizo esto? Muy interesante. Al imperio turco lo llamaban el gigante tambaleante de Europa a fin del siglo XIX. Era un imperio muy grande, pero estaba en las últimas. ¿Qué hace un país cuando es débil? Se alía con países más fuertes. Y lo que es el imperio turco es aliarse con Alemania. Y el Kaiser de Alemania, año 1898, llega a visitar la tierra de Israel. Él visita la tierra de Israel y viene con su carroza. Y sabemos que su carroza es muy grande y no pasa por el portón. Y además había interés que el Kaiser pueda trasladarse dentro de la ciudad vieja en su carroza y no caminando. ¿Qué hacen los turcos? Rompen la muralla y hacen todo este camino para que pueda transitar por este camino la carroza del Kaiser de Alemania. Y gracias a eso hoy en día es el camino que nos lleva desde la puerta de Yafo, dando toda la vuelta en dirección al muro occidental, facilitando el acceso y la llegada a todos aquellos que quieran llegar al muro sí, en coches y no caminando. Vamos a entrar ahora sí por el camino de los coches dentro de la ciudad vieja. Continuamos por aquí. Ok, tenemos aquí algo muy bonito. Tenemos el portón de acceso a la fortaleza que se llama la Torre de David. Yo tuve el mérito de estar en este lugar hace 7 años atrás, el año 2017. ¿Qué pasó 100 años antes? 100 años antes, en medio de la Primera Guerra Mundial, llega acá el general Allenby que conquista Jerusalén de mano de los turcos otomanos. Él viene en su caballo, pero no entra en su caballo a la ciudad vieja. Él se baja del caballo y para honrar a Jerusalén entra caminando. Y en este preciso lugar se hace un acto muy, muy especial en el cual también va a hablar el general Allenby y van a hablar representantes de todos los grupos religiosos que hay en Jerusalén, ya sea ortodoxos griegos, armenios, árabes, cristianos, judíos. Sí, dan un discurso aquí. Hace 7 años, ¿qué pasó? Pasó algo muy interesante. Llegan acá los tataranietos del general Allenby y algunos británicos estuvieron aquí presentes que son lores todavía en el Parlamento británico, y también llegaron representantes de los diferentes grupos religiosos que estuvieron aquí. La gente vestía con sus atuendos tradicionales y se volvió a hacer este mismo acto, reproducción del acto, 100 años después. Vamos a continuar caminando por aquí. Vemos al fondo lo que se llama la Torre de David. ¿A dónde aparece el concepto Torre de David? En el Cantar de los Cantares dice el amado a su amada, dice Tzabarej que Migdal David banui le talpiot. Dice tu cuello es como la Torre de David construida hacia Talpiot. Y Flavio Josefo dijo, Torre de David, esta es la colina de la Torre de David, Givat Migdal David, acá como una colina un poco más alta, y por eso el nombre de aquella torre que vimos ahí. ¿Qué tiene que ver el rey David con este lugar? La verdad, absolutamente nada. El rey David queda del otro lado, pero el lugar mantiene hasta el día de hoy el nombre Torre de David porque es el personaje principal de la ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos hoy en día la policía de Israel, se llama Merhav David, también por el rey David. Ahora, en este lugar funcionó la policía en la época turca
En la época británica y también hoy en día en la época judía funciona también la policía de Israel. Ahora hay algo arqueológicamente muy interesante que pasa en este lugar. El rey Herodes, cuando él construye su palacio en Jerusalén, ¿dónde lo construye? Lo construye obviamente en la parte más alta de la ciudad. ¿Por qué en la parte más alta? El rey obviamente quiere levantarse en la mañana y mirar su ciudad y decir, todo esto es mío, si está abajo no lo puedo visualizar tan bien. Ahora llegan los arqueólogos y dijeron, ¿dónde construyó el rey Herodes su fortaleza, su palacio? ¿En qué lugar de Jerusalén lo construyó? Y dijeron, seguramente que lo construyó aquí. ¿Por qué en este lugar? Porque dijeron, aquí es un lugar alto y está pegado a la fortaleza, lo cual significa que va a estar más protegido. Empezaron a excavar el lugar y ¿qué encontraron? Encontraron debajo de la policía, como dije antes, turca, británica y judía, los restos del palacio del famoso rey Herodes. Increíble, la lógica llevó a encontrar el palacio de Herodes exactamente el lugar donde estratégicamente tenía que ser construido. Y hablando de puertas y de portones, recuerdo una historia muy interesante. Hace muchos años atrás se casó la nieta del Baal Hatania con el bisnieto de Rabbi Yitzhak de Berdiche. Cuando estaban por salir rumbo a la jupá, rumbo al palio nupcial, entonces el Baal Hatania le dice al rabino de Berdiche, por favor pase usted. El rabino de Berdiche dice, no, pase usted. Y empiezan a discutir quién pasa primero. Y están los dos esperando y nadie quiere pasar. Hasta que Rabbi Yitzhak de Berdiche, que era una persona muy también cómica y muy profunda, dijo, me parece que lo mejor será que atravesemos juntos el muro, pasemos a través del muro en vez de pasar por la puerta, así no nos peleamos. Y el Baal Hatania le dice, me parece que mejor ensanchemos el portón para pasar juntos. En la vida hay dos formas de actuar. Una forma es rompiendo muros, otra forma es ensanchando portones. Podemos discutir y pelear y podemos ensanchar el corazón para que haya lugar para todos. Y estamos descendiendo por las escaleras que nos llevan al famoso Cardo Romano. Toda ciudad romana tiene dos calles principales. Una que va de norte a sur que se llama Cardo y otra que va de este a oeste que se llama Decumano. ¿Cómo era el Cardo? Teníamos columnas, tiendas, negocios, la calle, columnas y tiendas del otro lado. Este piso que vemos aquí es un piso que tiene 2000 años, que está mucho más alto que el piso por el cual estuvimos caminando recién. La pregunta es ¿por qué la diferencia de altura? En la ciudad de Jerusalén hay 27 capas arqueológicas. ¿Por qué tantas? Cada imperio que destruye al otro no saca y empieza de cero. Construye sobre las ruinas del que estuvo antes. Y por eso la cantidad de capas arqueológicas que en total tenemos en Jerusalén. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que en la vida a veces lo que hay que hacer es tomar lo que recibimos y seguir con eso para adelante. No podemos siempre empezar de cero. No siempre tenemos tiempo, tenemos capacidad de empezar de cero. Hay que agarrar lo que tenemos en la mochila de la vida y con eso seguir construyéndonos, porque así se construyó la mayor parte de la ciudad antigua de Jerusalén. Vamos a descender y caminar por el Cardo Romano. Bueno, gente, estamos caminando ahora por un piso que tiene nada más ni nada menos que 2000 años. Estas columnas se imaginarán que no estaban así colocadas. Cuando llegamos aquí en el año 67, estaban obviamente rotas, despedazadas. Se excavó el lugar, se encontró el piso y lo que hizo fue agarrar y pegar partes de las columnas para poder levantarlas otra vez y que tengamos una idea de cómo se veía el Cardo en la época romana. Ahora ustedes miran la calle está un poquito inclinada hacia abajo y por aquí corre una línea de piedras debajo de la cual hay un canal de agua. ¿Cuál es la idea? Esta piedra Jerusalén es piedra que no es permeable. ¿Qué pasa en invierno? Se inundaría la ciudad. Por eso los constructores de Jerusalén hicieron canales para que puedan recibir las aguas de Jerusalén y las aguas no inunden la ciudad. ¿Qué había al final del Cardo? Al final del Cardo había un depositorio inmenso de agua. Tenía dos objetivos. Objetivo número 1, como dijimos antes, evitar que la ciudad se inunde. Objetivo número 2, en Israel durante 9 meses prácticamente no hay lluvias. Hay que tener agua acumulada para limpieza, para agricultura. El agua para tomar se tomaba del Gijón, que era agua que salía del manantial, pero para todo el resto de las necesidades se podía utilizar el agua de los desagües de la ciudad de Jerusalén. Aquí se puede ver inclusive un círculo con 3 pétalos, que esto es lo que servía justamente para que el agua penetre por aquí y siga en dirección sur hacia los depositorios de agua de Jerusalén. Richard, ¿esta rueda qué es? Esta rueda es muy interesante, ¿eh? ¿Esta rueda para qué servía? Esta rueda servía para moler aceitunas. Se colocaban aquí abajo las aceitunas, aquí colocaban un tronco,
con un animal que lo que hacía era moverse y esto iba girando, que se puede mover si se fijan, se mueve un poquito, iba girando y se iban moliendo las aceitunas y el aceite salía por ahí abajo, después se colocaba lo que sobraba en prensas para sacar hasta la última gota del aceite. La tierra de Israel es una tierra que emana leche y miel y tiene, como dijimos, las 7 especias. Una de las especias es el olivo y en la historia judía acá habían sectores enteros de olivares y muchas fábricas de aceites, inclusive de exportación a los países vecinos. Vamos a entrar ahora por una de las calles que a mí más me gustan de toda la ciudad vieja. Esta calle se llama en hebreo Rehova Hatzotzrot, la calle de las trompetas. Y uno pregunta por qué esta calle tiene este nombre. Cuando lo suelo preguntar, la gente empieza a decir todo tipo de ideas, pero ¿saben cuál es la verdad? La verdad es por la forma que tiene la calle. Si uno se fija, la calle se va haciendo cada vez más fina, como una trompeta, sí, que se afina o que se ensancha, y por eso el nombre de calle Las Trompetas. Toda esta zona en realidad es una zona temática. ¿Por qué? Porque tenemos Rehova Ugav, sí, la calle del arpa. Toda la zona tiene nombres de instrumentos musicales, que eran los instrumentos musicales que tocaban los levim, los levitas, cuando existía el sagrado templo de Jesús. Vamos a continuar entrando por la calle de Las Trompetas, Rehova Hatzotzrot. Tenemos aquí un cartel muy interesante que dice Batei Mahasel Aniim Behar Zion, siglas Tivne Betijonen Bimera. Traducción: casa de refugio para los pobres del monte Zion, que sea prontamente reconstruido. Punto interesante, ¿por qué ponerle a un barrio de casas para pobres? Si uno construye casas para pobres, a colocar un cartel que diga casas para pobres queda feo. ¿Al cual es la verdad? La verdad es que se creó una institución para ayudar a los pobres de Jerusalén. Ahora dicen que había otro motivo más en realidad. Los turcos otomanos, ellos no querían que los judíos lleguen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban en decadencia. Querían mantener el status quo, la cantidad de gente que había, y que no venga más gente de fuera de Israel a Israel. Y a las 4 ciudades santas, que eran ciudades habitadas, que eran Jerusalén, Tzfat, Tver y Hebrón, algunos en Aco y Yafo, pero básicamente venían a estas 4 ciudades, no querían que lleguen. ¿Cómo hago para que no lleguen? No puedo cerrar herméticamente el país, pero ¿qué sí puedo hacer? Lo que puedo hacer es prohibir que construyan. Y dijeron, vamos a prohibir que puedan construir, y de esta manera no van a llegar a vivir. Ahora, ¿qué pasó? Echa la ley, echa la trampa. Había un artículo que decía que no pueden construir casas, pero sí casas ¿para qué? Para gente pobre. Los judíos dijeron, nos encantó la idea, construyamos casas que se llamen casas para gente pobre. Cuando digan, ¿qué están haciendo acá? Casas para gente pobre, logramos hacer así, con la ley turca y continuar construyendo en Jerusalén. Hoy en día estas casas existen todavía, no como casas de personas, sino como aulas de un colegio que funciona aquí en la ciudad vieja. Vamos a entrar. Y estamos entrando hacia las casas de la gente pobre, que como les dije, hoy en día funciona aquí un colegio, que estudian también chicas y también chicos, un colegio integral en el cual se estudia también Torá y también matemática y geografía, sí, que integra también el conocimiento curricular con el conocimiento judío. Ahora hay algo interesante. Una vez me preguntaron, ¿qué es esto de casa para gente pobre, de buscarle siempre la vuelta? Tengo en casa un libro muy interesante, se llama El secreto de la inteligencia judía. Y me pregunta así, dice, ¿es verdad que los judíos somos un pueblo inteligente? ¿O somos una manga de soberbios que nos creemos inteligentes? Y el libro responde lo siguiente, dice, hay una prueba que el pueblo de Israel tiene un alto índice de personas inteligentes. Esa prueba se llama premios Nobel. El 25% de los premios Nobel fueron otorgados a personas de origen judío cuando representamos el 0.0 algo, creo que 0.2% de la humanidad, totalmente no proporcional. El libro pregunta por qué en el pueblo de Israel hay un índice tan alto de personas inteligentes. Y el libro da 2 respuestas. Si número 1, somos el pueblo del libro, no solamente del libro de la Biblia, somos el pueblo del libro en general. Y el libro que estudiamos, ¿cuál es? El libro que estudiamos es el Talmud. El Talmud es un libro en el cual hay discusiones, preguntas, respuestas, recontextualizaciones, y todo el tiempo hay que estar analizando. Un pueblo que 8 horas por día se la pasa analizando situaciones, se hace inteligente. El segundo motivo, ¿cuál es? Es que el pueblo judío siempre fueron... Esta música que escuchamos recién es el timbre del colegio. Veníamos diciendo que somos inteligentes también, ¿por qué? Porque siempre fuimos outsiders, fuimos discriminados, fuimos perseguidos, tuvimos que ingeniárnosla para poder sobrevivir. Y entonces un pueblo que constantemente tiene que actuar de manera ingeniosa, se hace inteligente. Entonces lo que antes se usaba para hacer casas para gente pobre, hoy en día se utiliza para hacer high-tech, y hoy en día Israel es una potencia en high-tech, porque es la misma cabeza, el mismo ADN
que corre por la sangre del judío a nivel de su ingenio, lo aplica hoy en día al avance de la tecnología para beneficio del mundo. Esta casa de aquí atrás se llama Beit Rothschild, construida por el barón Rothschild de Frankfurt, se llamaba Barón Tzadik, el justo, pero una persona muy generosa. Construye este edificio para que la gente que venía a visitar Jerusalén tenga dónde hospedarse. Hoy en día, ¿qué funciona aquí? En el piso de abajo funciona un Talmud Torah, un lugar donde niños estudian la Torah cantándola. En 5 años saben toda la Torah de memoria a través del canto. Y también estudian, por supuesto, otros textos. En la parte de arriba, ¿qué funciona? Funcionan las oficinas que manejan toda la parte burocrática del barrio judío. Ahora esta plaza, como podemos ver, es una plaza que también sirve como plaza, pero es el patio de los 2 colegios, del Talmud Torah y también del colegio en el cual se estudia también matemática, Torah y el resto de las materias de estudio. Vamos a continuar por aquí. Aquí aparece la profecía del profeta Zaharia. Dice, Ko amar Hashem tzvaot, od yeshvu zkenim uzkenot berrechovot Yerushalayim, beish mishanto beyado merov yamin, urrechovot ha'ir yemalu yeladim beyeladot misachachim birchovotea. Traducción, así dijo Hashem, Dios de los ejércitos. Todavía se van a ver ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén y el hombre con el bastón en su mano por la cantidad de días, y las calles de la ciudad se van a llenar de niños y niñas jugando en ellas. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo el profeta Zaharia hace 2700 años. Cuando estaban destruyendo la ciudad de Jerusalén, él dijo, judíos, no se preocupen, vamos a volver a la ciudad de Jerusalén y vamos a ver a nuestros niños jugando en las calles como está pasando exactamente en este momento. Ahora imaginen ustedes que yo le digo a un soldado romano, Roma va a desaparecer, de Roma no va a quedar absolutamente nada y los judíos vamos a retornar a la tierra de Israel y vamos a ver a nuestros niños y niñas jugando en las calles. ¿Qué hubiera dicho el soldado romano? Hubiera dado 2 cachetazos para decir tonterías. Roma llamaba al Mediterráneo el Mare Nostrum. Todo el Mediterráneo era un lago interno del Imperio Romano. Ellos decían, los judíos no son nada, los judíos están desaparecidos. En cambio nosotros tenemos palacios y teatros y un imperio inmenso. Ahora, algo muy interesante. En el mundo tenemos 2 dimensiones, espacio y tiempo. Nuestra vida transcurre en la dimensión del espacio y la dimensión del tiempo. En el judaísmo tenemos también espacios sagrados, también tiempos sagrados. La tierra de Israel se llama la Tierra Santa, Jerusalén se llama la Ciudad Santa, el Beit HaMikdash, el santuario, el Kodesh HaKodashim, el Santo Sanctorum, todo tiene que ver con santidad. Tenemos también tiempos sagrados. Shabbat se llama Shabbat Kodesh, Shabbat sagrado, la fiesta se llama Mikra y Kodesh, tiempos sagrados. Pregunta, ¿qué pesa más? Espacio, tiempo. ¿Qué es más importante? Y es muy interesante. ¿Por qué? Uno podría decir el espacio, pero en realidad obviamente que no, es el tiempo. ¿Por qué? Un espacio se roba, se puede recuperar. El tiempo que se pierde no se puede recuperar. ¿A qué apostaron todos los imperios de la antigüedad? Ellos dijeron, cuanto más espacio tengamos, más fuerte vamos a ser y eso nos va a ayudar a poder trascender en el tiempo. Los judíos 2000 años perdimos nuestro espacio, nos echaron de la tierra de Israel. ¿Qué hicimos durante 2000 años? Construimos un espacio dentro del tiempo. Rezábamos 3 veces por día, estudiábamos Torah todos los días. También festejamos Shabbat todas las semanas, las fiestas judías. ¿Qué hacían los romanos, los griegos, los babilonios? Miren los judíos, qué tontos, todo el día están estudiando mientras nosotros construimos palacios y teatros e hipódromos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde están todos los que apostaron al espacio? Perdieron el tiempo porque desaparecieron. La cuestión que espacio es igual a trascendencia es errónea, porque todos los imperios que tienen mucho espacio no están más. Y el pueblo de Israel que apostó a construir el tiempo, a darle sentido al tiempo, logró trascender en el tiempo, volver a la tierra de Israel y recuperar el espacio para ver cómo la profecía de Zaharia se cumple otra vez sobre nosotros, viendo los niños y niñas jugando otra vez después de 2600 años en las calles de Jerusalén. Y acá tenemos algo interesante, porque todo parece que es piedra, pero todo es distinto. Tenemos un tipo de piedra en este arco, y detrás tuyo tenemos otro tipo de piedra, y sobre la pared tenemos otro tipo de piedra, otro formato de piedra. ¿Por qué? Porque son épocas superpuestas. Si yo le preguntase al Señor, dígame una cosa, ¿su casa cuántos años tiene? ¿Él qué me respondería? Me respondería, mira, este arco que está aquí abajo, que sostiene al comedor de mi casa, tiene 800 años. La casa en sí tiene más de 100 años. El piso de arriba lo agregué hace
40 o 50 años y se descubrió un baño ritual, una mikve que está debajo que tiene 2000 años. No me está mintiendo, está diciendo la verdad, tiene una casa con épocas superpuestas. Acá se ve algo muy claro. Este arco que está acá era parte de un portón que obviamente seguía por lo menos 4 o 5 metros hacia abajo por un tema de proporciones. Solamente que como hay capas arqueológicas, se tapó todo y quedó solamente la parte de arriba del portón que obviamente tenía muchísima más profundidad. Vamos a meternos por las callejuelas de Jerusalén. Uy, se cayó una niña ahí. Callejuelas de Jerusalén. Acá son casas de familia, acá viven familias, tienen un patio y tienen después los cuartos de las casas. Tenemos un cartel muy interesante. Está el cartel antiguo y el cartel nuevo con el contenido del antiguo. Lo que dice este cartel es que en este lugar hace más de 150 años funcionaba un lugar de estudio de Torá de niños chiquitos. El lugar queda medio destruido. Año 67 se recupera otra vez Jerusalén y se reconstruye el lugar. ¿Y qué dijeron? Dijeron, si acá estudiaban niños chicos, que sigan estudiando niños chicos. Y se abrió hoy en día aquí un jardín de infantes para niñas entre 3 y 4 años. ¿Cuál es la idea? Es muy simple. Nuestros enemigos quisieron destruirnos. Nosotros no solamente que no nos dejamos destruir, sino que continuamos lo que otros empezaron. Y esta justamente, de alguna manera, nuestra dulce venganza de poder continuar con la historia judía y con la existencia del pueblo de Israel. Y para finalizar este video, vinimos a tomar unos ricos jugos. Y justo me encontré con un amigo, Haim David. Tengo acá un excelente amigo, Haim David Serzik, que estuvimos de gira hace algunos años por Uruguay, Argentina, Chile, Miami. Y en el próximo video, él nos invitó a su casa, vamos a visitar su casa con una vista espectacular y tocar un poco de muy buena música como Haim David. Solamente Haim David sabe tocar. Miren qué cara de ángel que tiene. ¿Qué dice Shir? Shir. Bueno, queridos amigos,